El segundo tema es económico y vamos a hablar un poco del nuevo régimen de importaciones con algunos ya reclamos que teníamos empresarios chilenos. Hoy desde el Uruguay se denunció que no ingresaban libros y todo tipo de folletería por un exceso de plomo en los papeles. Están con nosotros para hablar de este tema el señor Jorge Cabana, que es el presidente de la Cámara de Industriales Electros y Electrónicos, gracias por estar con nosotros, y Miguel Ponce, que es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores CIRA, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cuánto le preocupa este sistema nuevo? Bueno, el sistema es una larga aspiración de los sectores gremiales empresarios, en esto seguramente coincidimos, que veníamos buscando desde hace rato lo que se denomina la ventanilla única. Ventanilla única que implica simplicidad en los trámites, que implica un único lugar y no tener que andar con papeles tocando distintos lugares, que implica más costos, implica generar estructuras dentro de las empresas que puedan seguir esto, implica más tiempo, etcétera. Y esto es el fundamento, junto con algunas recomendaciones de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, en el sentido de estructurar lo que se denomina el sistema de utilización anticipada de la información. Y así es lo que surge dentro del espacio de lo que es la ventanilla única, las declaraciones juradas anticipadas de importación, las DEJAI, como les decimos en el ambiente familiarmente. Esto está en vigencia desde el 1 de febrero, al 15 de febrero, los primeros 15 días, se recepcionaron estas declaraciones juradas, luego empezaron a intervenir los organismos que se han adherido, básicamente, ¿no es cierto?, aduana AFIP, por un lado, validando la información que se carga, y a posteriori, esencialmente, el protagonismo está en parte de la Secretaría de Comercio Interior. Moreno. También hay otros sectores que han adherido, como INAL, etcétera. A ver, nosotros no hacemos análisis personalistas, digo, para nosotros es la política del Poder Ejecutivo Nacional. Comprendemos el rol de Moreno, que básicamente son tres secciones que él tiene que monitorear. Uno, el flujo de todo lo que entra al país, ¿no es cierto?, y el flujo de divisas concomitante con ello. El segundo punto, el tema inflacionario, o sea, los precios. Usted sabe que todo lo que ingresa al país en términos de bienes impacta en la política de precios. Y el tercer punto de información vinculado a esto, que no por ser el último es el más importante, es que va a permitir, con esta información que se está cargando cotidianamente, que podamos ver cómo ha sido la rentabilidad y la performance de los sectores que han estado protegidos por licencias no automáticas durante tanto tiempo. Es decir, han cumplido con las inversiones, han cumplido con los precios internos, han servido al mercado en calidad y cantidad. Este tipo de cosas creo que están dentro del área, lógicamente, de la Secretaría de Comercio Interior. Cabana, hay algunos cuestionamientos respecto de los faltantes que está habiendo de algunos sectores que están reclamando que justamente por este nuevo régimen no pueden ingresar al país algunos productos o insumos, incluso algunas empresas que se han quejado específicamente de este tema. Nosotros en la Cámara tomamos información de todos los asociados y averiguamos cuántos eran realmente los que tenían problemas con las declaraciones juradas y que estaban observadas. En realidad, la cantidad de declaraciones juradas observadas fueron muy pocas, serán unas 12 declaraciones en la cantidad en total de por lo menos unas 200 a 300 que usa la gente del sector. Y esas declaraciones que fueron observadas necesitaban ampliar datos y que puedan certificar la no fabricación de ciertos elementos en la Argentina. Es decir, en nuestro caso, como fabricantes, que la Cámara nuclea una cantidad muy importante de fabricantes de materiales de distribución eléctrica, electrónica y de iluminación, este tipo de cosas ayuda a que podamos tener una reactivación en el mercado. Claro, es cierto, un mercado interno se reactiva. Faltantes hay, digo. Pero, a ver, porque digo, a mí me gustaría aclarar, pero a mí me gustaría aclarar algo en la línea de lo que decía él. Si uno observa el faltante que hoy hay en la industria, y uno podría inclusive hasta generalizar y decir, no hay un sector industrial donde no esté habiendo un faltante, sea de un insumo, sea de un repuesto, sea de un bien de capital comprometido con la producción. El 90% de lo que está faltando no se debe al nuevo sistema, que es para lo que tiene que venir, sino que se debe al stock de licencias no automáticas atrasadas de antes del 10 de diciembre, que, de acuerdo a lo que ha dicho el secretario Moreno, están siendo liberadas en estos 15 días, lo vinculado al
al sector interno. O sea, eso es lo anterior. Miguel, Fiat paralizó la planta 2 días. Absolutamente, por licencias no automáticas. Y bueno, sí, claro. Entonces, digo, el sistema tan prolijo no está haciendo. Para nada, no, nadie está diciendo que sea prolijo, no. Lo que es importante precisar, una cosa es el análisis del nuevo sistema, le hace las declaraciones juradas de importación, anticipada de importación, que es para lo que no ha salido de puerto de origen todavía, y otra cosa es el faltante, que en general tiene que ver bastante más con las licencias no automáticas no resueltas en su momento, cuando todavía esto estaba en el área de Débora Giorgi y Bianchi. Esto ha pasado, ustedes saben, a la nueva Secretaría de Comercio Exterior, que está a cargo de Beatriz Paglieri, que por supuesto se encontró con este paquete y lógicamente en términos de lo que es una estructura administrativa no tiene la capacidad operativa para resolverlo de un momento a otro. Por eso es que nuestra demanda y la demanda del sector era que esto se hubiera aprobado todo el stock en bloque. Claro. Miguel, yo no me animaría a asegurar de que antes estaba mal y que ahora está mejor. No, en absoluto decimos esto. Decimos que porque parecía que recibe el paquete distinto ahora. Y yo creo que es parte de una política que va transformándose y evolucionando como para que sea mejor la provisión y no con las licencias que ha perjudicado, como vos decías, a muchas empresas que han demorado la importación de materiales para su propia fabricación. Es decir, lo que a mí me parece es que en el futuro se va a ordenar mucho más el sistema y a medida que vaya habiendo, pero va a haber perjudicados en el medio. Esto, como lamentablemente estas medidas son medidas puntuales y emitidas en forma rápida ante determinadas urgencias, no llegan a tener una elaboración con tiempo, no permiten a las empresas adecuar sus planes de producción y adaptarlas a esto, y bueno, uno tiene que trabajar contra el reloj y con force pero ya ir está sacando teniendo las algún cosas. impacto también a nivel bilateral, digo, con Brasil o en con efecto, Chile. pero también, claro, pero el caso Brasil, usted fíjese, hoy observábamos cómo fue la evolución de compras de Brasil. En febrero del 2011, en relación a febrero del 2012, en relación a febrero del 2011, Brasil importó de Argentina un 25% menos de lo que lo venía haciendo. Argentina... ¿Y si se cerraron los modos de importar? No. Brasil nos compró una cuarta parte. Pero de todas maneras, yo los escucho hablar y parece que fue una cuestión de nos vamos a poner de acuerdo, va a funcionar mejor. Hay un evidente cierre de las importaciones, evidente, más allá de la cuestión burocrática. Sin ninguna duda. Sí. ¿A usted les parece que es una política... ¿Ustedes están de acuerdo en las dos cámaras con este...? No, a ver, el planteo es entender la génesis de lo que está ocurriendo. La génesis de lo que está ocurriendo es que acá había una cantidad de divisas que pensaban que se iban a poder conseguir a partir de las retenciones, ¿no es cierto?, y de la próxima cosecha, y la sequía ha generado esta situación, diríamos, de cierta ansiedad y preocupación en algunos ambientes. La persona dice que la sequía no ha sido tan grave. No ha sido tan grave, pero esto necesariamente, como en el juego de billar, la bola termina siendo carambola en el comercio exterior. Entonces, el planteo de ahorro de divisas tiene esta génesis. La pregunta ¿es necesario que ciertas medidas como las adoptadas terminen ejecutándose de una manera que a lo mejor nos lleva a obtener el resultado inverso al que se busca obtener? Esto es lo que a él se refería, me parece, porque tiene que ver exactamente con que uno podría hasta llegar a coincidir con la direccionalidad de ciertas medidas, pero si se instrumentan mal o se instrumentan a lo mejor de manera apresurada, como él decía, terminan afectando de manera muy concreta la vida cotidiana, la producción. Y todos nosotros lo que queremos y apostamos es que aumente la torta, que haya más importaciones para mayor producción, para el mercado interno, para más exportaciones, que es lo que venimos hablando. ¿Pero cómo ven colocada la Argentina en el contexto, por ejemplo, del Mercosur con esta situación? Mira, el problema de la exportación argentina no solamente pasa por el problema de las importaciones. El problema de la exportación argentina pasa, por ejemplo, para el caso de las pymes, que son la gran cantidad de empresas que están dentro del área electroelectrónico y luminotécnico, es que lamentablemente no existe en el país. Después de tantos años y de tantos años que la gente habla que las pymes son distribuidoras, generadoras de empleo, distribuidoras de riqueza, no existe en la ley pyme, no existe un articulado para que las pymes sean exportadoras y simplificar su función de exportación. Jorge, usted estuvo en Angola, ¿no? Sí. Perdón, Jorge, ¿vendió algo?
Nosotros no vendemos cuando vamos en un viaje de 2 días como fuimos. Nosotros vamos a ver y traemos a todos los asociados las posibilidades que hay. Angola es un país que terminó con 35 años de guerra y que tienen 20 millones de habitantes, Luanda tiene 4 millones de habitantes, 3/4 cortes de luz por día en la ciudad. ¿Pues abrió algún negocio? Sí, se abrió, sé que se abrió, pero puedo chimentear nada más esto, porque no es algo que lo sé yo. Sé que se vendieron cosechadoras y sé que se vendieron pares de zapatos, porque he hablado con algunos colegas que han ido allá y han podido vender. Estamos hablando de 4.000 pares de zapatos y de 18 cosechadoras. ¿4.000? 4.000 pares de zapatos. Nada. Bueno, pero decir, ir a vender... Esto no es una feria persa. El viaje de Moreno les dijo a vender. Sí, a mí cuando pasó por el asiento saludando a cada uno y preguntando, yo te digo, Moreno es un personaje, ¿no es cierto? Por su forma de ser, por la forma de actuar, por la forma de expresarse. Pero en este viaje yo creo que nosotros como empresarios tenemos que rescatar la disposición de llevar una misión gubernamental a una cantidad importante de empresarios a tratar de empezar a hacer negocios en un país que le falta todo. Es cierto, yo le digo, entonces fueron 300. Aproximadamente. Si vendimos 4.000 pares de zapatos, 18 cosechadores... No, bueno, pero vos no podés hacerme, vos, Luis, con tu conocimiento no podés hacer ese análisis. Yo sí, ¿por qué no? No lo podés hacer. Porque vos sabés que las ventas no se hacen cuando uno va a un país a buscar una contraparte para ver qué necesidades tiene y van a ofrecer. Nosotros vendemos materiales que todos tienen especificaciones técnicas. Nuestros materiales son transformadores, seccionadores, equipamiento de tecnología. Sí, todo. Trajimos, por ejemplo, nosotros visitamos las 2 empresas distribuidoras de energía de Angola y nos dieron el listado de lo que compraron el año pasado, los precios que estaban, y nosotros ahora dentro de la Cámara están elaborando para hacer algunas propuestas de venta. Las ventas nuestras nunca se hicieron más rápido que 5 o 6 meses desde que uno hizo el viaje. Es decir, esto tarda, esto es lógico que pase este tipo de cosas. Por eso te digo, Luis, nosotros no vamos a vender. No, yo imagino que debe haber una inteligencia previa, o sea, cuando ya van los empresarios, ya van a cerrar algún negocio. En la Cámara, en Cadiel, ¿hay algún negocio concreto que se pudo cerrar allá? No todavía. No todavía. Realmente no fuimos la semana pasada. Pero digo, antes debe haber la embajada, debe haber habido un avance. Contacto. No, porque en realidad el viaje fue una propuesta de la Secretaría de Comercio para poder ir a ver el mercado de Angola, qué perspectivas y posibilidades teníamos. Nuestra empresa, por ejemplo, ha recorrido más de 30 países en el mundo y somos exportadores el 75% de la producción. Sí. Y a todos los lugares que hemos ido en el pasado, hemos llegado, hemos armado relaciones con la gente de las empresas distribuidoras de energía y recién después de un tiempo hemos podido empezar a concretar negocios. Ahora, ¿y es un mercado interesante para la Argentina que representa? Yo creo que, por ejemplo, hay ciudades enteras que no tienen luz. Fíjate si el que vende lámparas o que vende cables, el que vende conectores, líneas de distribución, tiene que ser un mercado. Esto es un poco la visión del que va a una isla que la gente está descalza y no tiene y vende zapatos. ¿Qué es un buen mercado o no es mercado porque no usan zapatos? Jorge y Miguel, muchas gracias por haber venido. Han sido muy amables para conversar sobre este tema. Gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a hablar del tema del Banco Central y la reforma que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Carta Orgánica.